Bienvenidos a este espacio de reflexión bíblica, donde hoy abordaremos uno de los temas más profundos y desafiantes de la fe cristiana: el sufrimiento y la soberanía de Dios. Antes de comenzar, les invito a visitar cristoestodo.org para descargar recursos que les ayudarán a profundizar en este y otros temas. Para iniciar, ¿podrías compartirnos una cita bíblica clave que defina este tema? Claro, una cita que resume muy bien este tema se encuentra en Romanos 8:28, donde el apóstol Pablo escribe: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Este versículo nos muestra que, aunque el sufrimiento sea parte de nuestra vida, Dios lo usa para cumplir sus propósitos y para nuestro bien. Es una promesa que nos da esperanza en medio del dolor. ¿Por qué es importante este tema según la Biblia? ¿Cómo se relaciona con el plan de Dios y la vida cristiana? Este tema es crucial porque el sufrimiento es una realidad universal. Todos, en algún momento, enfrentamos dolor, pérdidas o dificultades. La Biblia no ignora esta realidad, sino que nos ofrece una perspectiva divina sobre ella. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13, Pedro nos dice: «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría». Aquí vemos que el sufrimiento no es algo ajeno al plan de Dios, sino que está dentro de su soberanía. A través de él, Dios nos purifica, nos acerca a Cristo y nos prepara para su gloria. Muy bien. Ahora, hablemos del fundamento bíblico. ¿Podrías compartirnos 3 pasajes centrales que hablen sobre este tema? Por supuesto. El primero es Job 1:21, donde Job, después de perder todo, declara: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Este pasaje nos muestra la soberanía de Dios incluso en medio del sufrimiento extremo. Job reconoce que todo lo que tiene viene de Dios, y aunque no entiende por qué está pasando por esto, confía en la bondad de Dios. El segundo pasaje es Génesis 50:20, donde José le dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Aquí vemos cómo Dios usó el sufrimiento de José, traición, esclavitud, prisión, para salvar a muchas personas y cumplir su plan. El tercer pasaje es Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17, donde Pablo escribe: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». Pablo nos enseña que el sufrimiento temporal tiene un propósito eterno: prepararnos para la gloria que Dios tiene reservada para nosotros. Excelente. Ahora, hablemos de las enseñanzas de Jesús. ¿Qué nos dice él sobre el sufrimiento y la soberanía de Dios? Jesús habló claramente sobre el sufrimiento. En Juan 16:33, él dice: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Aquí Jesús nos advierte que el sufrimiento es parte de la vida en este mundo caído, pero también nos da esperanza. Él ha vencido al mundo, y en él podemos encontrar paz. Otro pasaje clave es Mateo 5:10-12, donde Jesús dice: «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos». Jesús nos enseña que el sufrimiento por causa de la justicia tiene un propósito eterno, y que debemos alegrarnos porque nuestro galardón en el cielo es grande. Muy interesante. Ahora, ¿podrías darnos algunos ejemplos bíblicos de personajes que vivieron o aplicaron este tema? Claro. El primer ejemplo es Job, cuyo sufrimiento está registrado en el libro que lleva su nombre. Job
perdió todo: sus hijos, sus posesiones y su salud. Sin embargo, en medio de su dolor, nunca maldijo a Dios. Al final, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que tenía antes. Job aprendió que Dios es soberano y que sus caminos son más altos que los nuestros. El segundo ejemplo es José, cuya historia se encuentra en Génesis 37:50. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, acusado falsamente y encarcelado. Sin embargo, Dios usó todo ese sufrimiento para colocarlo en una posición de autoridad en Egipto y salvar a su familia de la hambruna. José reconoció que Dios estaba en control todo el tiempo. Muy bien. Ahora, hablemos de aplicaciones prácticas. ¿Cómo podemos vivir este tema en nuestra vida diaria? Primero, debemos recordar que el sufrimiento no es el final de la historia. Santiago 1:2-4 se nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto nos enseña a ver el sufrimiento como una oportunidad para crecer en paciencia y madurez espiritual. Segundo, debemos confiar en la soberanía de Dios. Leemos: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto significa que aunque no entendamos por qué estamos sufriendo, podemos confiar en que Dios tiene un plan y que Él está en control. Tercero, debemos apoyarnos en la comunidad de fe. Gálatas 6:2. Pablo nos dice: Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El sufrimiento no debe enfrentarse en soledad. La Iglesia está llamada a ser un lugar de consuelo y apoyo mutuo. Para concluir, ¿podrías resumir los puntos clave y ofrecernos una reflexión final? Claro. Hoy hemos visto que el sufrimiento no es algo ajeno al plan de Dios. A través de pasajes como Romanos 8:28, Job 1:21 y Génesis 50:20, hemos aprendido que Dios usa el sufrimiento para cumplir sus propósitos y para nuestro bien. Las enseñanzas de Jesús en Juan 16:33 y Mateo 5:10-12 nos recuerdan que el sufrimiento tiene un propósito eterno y que en Cristo podemos encontrar paz y gozo. Como reflexión final, quiero recordarles que el sufrimiento no tiene la última palabra. En Apocalipsis 21:4, Dios promete: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es nuestra esperanza. Un día, Dios eliminará todo sufrimiento y nos dará un nuevo cielo y una nueva tierra. Gracias por esta profunda reflexión. ¿Qué llamado a la acción les darías a nuestros oyentes? Lean las Escrituras, oren y busquen apoyo en su comunidad de fe. Recuerden que Dios está obrando en todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. No pierdan la esperanza, porque en Cristo tenemos la victoria.